le sumas disciplina, habrás hallado una poderosa fórmula para conquistar el éxito. Dice John Maxwell, un buen líder es aquella persona que acepta más culpa de la que tiene y menos crédito del que le corresponde. ¿Cuál es el significado de esta frase? Veréis, el problema de la sociedad contemporánea es que una gran mayoría de personas ha optado por evadir cualquier clase de responsabilidad y al mismo tiempo atribuirse galardones que no corresponden con sus acciones y logros. Irónico, ¿cierto? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctora Lucy. Gracias, Ligia, Zenaida, bienvenidos. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante y ustedes se preguntarán por qué estamos aquí y no estamos en YouTube. La verdad es de que me pidió unas actualizaciones el sistema y la verdad no quise complicarme la existencia el día de hoy. Por eso es de que decidimos abrir acá y aparte pues para tener también una convivencia más directa, ¿no? Yo sé que en YouTube a veces es más difícil por el tema de los comentarios y todo, pero hoy vamos a tener una bonita convivencia. Bien, este es un tema el cual es un tanto extenso porque tiene muchas aristas a tomar en cuenta, a visualizar. Y hoy vamos a tocar como lo más importante, como lo más esencial de lo que es el tema del reclutamiento y el análisis de la persona. Como se pueden dar cuenta, son dos temas distintos, pero funcionan muy bien aunados a una misma experiencia. El reclutamiento es un factor importante para el desarrollo de todas las instituciones. El reclutamiento también es muy importante para las personas, si quieren verlo así, que venden en línea. Hoy en día pues ya se hizo una modalidad gracias a la pandemia, poder vender en marketplace, poder vender en plataformas digitales en línea. Y el reclutamiento también viene acorde al saber seleccionar a nuestros clientes. Y les voy a ir explicando el por qué. Como todos sabemos, cuando nosotros emprendemos o queremos, pues obviamente, desarrollarnos en un puesto laboral que tiene que ver con el personal, tenemos que evaluar muchos aspectos importantes para visualizar si son los candidatos idóneos para el puesto que estamos ofreciendo o que la institución necesita, ¿sí? Y eso pues es una base fundamental, pues como les decía, para el desarrollo de las sociedades, para el desarrollo de uno mismo, para poder seleccionar incluso, como les decía, los que venden en línea o por Marketplace, por Facebook, por Instagram, por TikTok. Hoy en día también se vende por TikTok. Entonces es importante pues saber tener como un código de calificación para saber y no ser estafados, porque también se puede prestar para este punto, ¿no? Así que les invito a que si tienen alguna duda, yo voy a ir abriendo espacios para que puedan transmitirme sus dudas y asimismo poder ir dándole respuesta. Si ven que me volteo hacia este lado es porque acá estoy leyendo los comentarios y acá pues tengo mi otro monitor, no vayan a creer que pues estoy viendo hacia otro lado. Y para esto solo ocupo que me digan si logran ver la presentación. ¿Ya se ve? Si la logran ver, a ver, yo creo que ahí está en grande para todos. Sí,
Bien. Bien. Bienvenidos todos a esta masterclass de análisis de la persona aplicado al reclutamiento. Como les decía, vamos a tocar la información básica. Vamos a adentrarnos un poquito dentro de lo que es el análisis de la persona y vamos a tocar superficialmente lo que es el tema del reclutamiento como tal, ¿sí? Vamos a despejar muchas dudas dentro del aspecto del análisis en particular. Bien. Para quienes no me conocen, mi nombre es Héctor Coronado, soy de Guatemala, soy el fundador y CEO de Centro de Estudios Criminológicos y Formación Forense CECIF y actualmente presido también a FOCIF y la Asociación Cristiana Promotora de los Derechos Humanos en Guatemala. También pues cuento con varios diplomados, con un perfil profesional pues bastante amplio dentro de lo que es el análisis de la persona, el comportamiento humano, la conducta humana, victimología, criminología, entre otros. Vamos a empezar con la parte teórica de lo más relevante de lo que es el reclutamiento del personal. El reclutamiento del personal y selección de personal de la persona forma parte del día a día de cualquier organización, ya que para que el negocio funcione es fundamental contar con los profesionales adecuados, pero hay que encontrarlos, atraerlos y convencerlos de que trabajar en tu empresa o en la empresa es la mejor opción, ¿sí? ¿Cómo logramos esto? Cuando un proceso de contratación o de selección que siga una serie de pasos y recomendaciones, lo cual pues vamos a ver a continuación, ¿sí? El concepto de reclutamiento hace referencia al proceso mediante el cual una empresa realiza búsqueda, recolección e identificación de candidatos que cumplan con los requisitos necesarios para ocupar un puesto vacante dentro de la misma. Se considera que el reclutamiento es la base fundamental del proceso de contratación de una empresa y es importante señalar también que se puede llevar a cabo dos tipos de reclutamiento, ¿sí? Para todos los que se están desarrollando ya en el campo del recurso humano dentro de una institución o quienes tienen algún tipo de emprendimiento, sabrán muy bien que estos dos tipos de reclutamiento de los cuales hablamos acá son totalmente importantes para poder seleccionar al personal. Los vamos a ver ahorita a continuación, pero antes quiero enfocarme en un punto muy relevante. Para que nosotros podamos llevar a cabo, tenemos que analizar el siguiente aspecto. Y el siguiente aspecto tiene que ver mucho con lo que es el compromiso de cada persona. Primer punto a identificar o a analizar es el compromiso. ¿Cómo sabemos si la persona va a dar la talla con el emprendimiento o con el negocio que estamos llevando a cabo? Muchas personas se dejan llevar a veces por un currículum y no toman en cuenta aspectos importantes como lo es el compromiso o bases fundamentales como lo son algunas habilidades que puedan tener las personas. Recordemos de que hay un punto, y acá pues puedo diferir con muchos, pero hay un punto muy importante que no todos toman en cuenta. A veces el tener un título profesional no nos hace profesional. Recordemos que necesitamos tener una experiencia detrás que venga a reforzar ese título profesional, ¿sí? Eso es algo muy, muy factible que hoy en día es un factor que ha determinado mucho el reclutamiento dentro de Latinoamérica, porque cada vez nos piden más tiempo de experiencia,
cada vez nos piden mayor grado académico, pero respaldado por la experiencia, ¿sí? Ustedes, pues, imagino que ustedes ya están dentro del campo, sabrán a qué me refiero con eso. Entonces, es muy importante para todos el poder desarrollarnos con habilidades dentro de lo que estamos estudiando, ¿no? O sea, el poder desarrollar habilidades que nos permitan sobresalir dentro de todos los candidatos que pueden formar parte de este reclutamiento. Ahora bien, cuando hablamos de compromiso, tenemos que ver también cuáles son los aspectos que la persona busca como fuente laboral. Entonces, esto lo tomamos en cuenta cuando podemos evaluar el grado de esfuerzo que realmente hace para cumplir las obligaciones que ha asumido. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar este factor? Este factor lo podemos identificar o analizar cuando vemos el tiempo que ha durado en sus anteriores trabajos. Eso habla de una estabilidad, habla de un compromiso y aparte también nos da un margen de que podemos contar con esta persona en cierto margen de tiempo. Entonces, sabemos de que la persona sí se compromete con lo que estamos solicitando. Ese es el primer aspecto a identificar, a poder analizar todo lo que tenga que ver con el compromiso. Bien, ahora otro de los puntos muy indispensables a analizar dentro de lo que es el compromiso no tiene que ver con las promesas, ¿sí? Si ustedes detectan a una persona que dice, sí, es que yo soy bien comprometido, es que esto y el otro, y habla más de lo que puede ofrecer, de lo que hace, por decirlo así, ahí estamos teniendo una red flag de que la persona literalmente solo nos va a decir con la boca lo que él ofrece, pero a veces sus acciones no coinciden con lo que él ofrece o promete para la institución. Entonces tenemos que evaluar lo que promete y lo tenemos que acortejar con lo que es el tiempo que ha durado en las demás empresas. Entonces eso nos da un indicio de que la persona sí es comprometida. O sea, no es solo promesas, no es solo palabra, sino que también la persona cumple con lo que dice hacer, ¿sí? Ese es un punto muy importante. O sea, si la persona dice que es una persona comprometida, que se esfuerza y nos damos cuenta que tiene mucha rotación en las empresas, que sus tiempos laborales son de 6 meses, son de un año, literalmente hay algo que está fallando dentro de su compromiso o de lo que dice prometer. ¿Por qué? Porque literalmente para que esto se cumpla, pues tiene que tener un promedio mínimo de 2 a 3 años para poder tener ese compromiso, ¿sí? Recordemos que la mayoría de empresas dan meses de prueba, pueden ser 3, pueden ser 6, pueden ser 4, dependiendo de la institución, y esos meses son para tomar en cuenta todos estos aspectos, y muchas veces cuando las personas salen a los 6 meses es porque no cumplieron con los requisitos durante ese periodo de prueba. Entonces eso no se puede tomar como experiencia porque sale del margen de porque no logró aplicar a la plaza. Entonces son puntos que se pueden analizar, que se pueden visualizar solo evaluando el lapso de tiempo laboral en los trabajos anteriores y haciendo las preguntas adecuadas para que la persona nos pueda decir cuál ha sido su compromiso laboral o cuál es su compromiso laboral. ¿Sí? Bien. Siguiendo con esto, ese es el primer aspecto a evaluar, el compromiso, partiendo desde ahí.
Si nosotros logramos detectar un buen compromiso, podemos pasar al siguiente paso, que son los tipos de reclutamiento. Reclutamiento externo basado en aspirantes del mercado laboral, o sea, cuando una institución abre las puertas o abre sus plataformas para absorber o reclutar a los candidatos fuera de la institución. Y el reclutamiento interno consiste en encontrar al candidato perfecto dentro de la misma institución. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros ya tenemos un personal, es importante también que evaluemos si las personas que ya tenemos en cargo pueden aplicar a esta plaza, porque también recordemos que es importante que las personas que ya están y que ya están comprometidos con la institución tengan ese aluciente o ese beneficio de superación personal, profesional, para que ese compromiso siga con la institución. A veces es importante dar esa oportunidad de forma interna que decepcionar al personal trayendo gente de afuera, que tal vez va a costar un poco más de tiempo, que puedan acoplarse a un proceso, que puedan comprender cómo funcionan los sistemas, que puedan comprender cómo funciona el personal, que puedan adaptarse a las políticas de la institución, a una persona que ya conoce los sistemas, que ya conoce las políticas internas, que ya conoce la institución, pueda crecer dentro de la misma y así mismo poder garantizar un compromiso más abierto de esta persona dentro de lo que es este reclutamiento, ¿verdad? Bien, no voy a ahondar mucho acá, pero acá también tenemos que evaluar esa parte del compromiso, ¿sí? O sea, el compromiso es fundamental acá y la ventaja es de que cuando contamos con un reclutamiento interno, con las personas que ya tenemos acá, es más fácil evaluar ese reclutamiento interno, ese comportamiento, ese compromiso, porque los podemos observar en los últimos meses o sacar una medición de evaluación en los últimos meses y someterlos pues a un reclutamiento interno, únicamente pues seleccionando a los que consideramos idóneos al cargo. Ahora, ¿qué pasa cuando lo hacemos de forma externa? Es un tanto difícil porque tenemos que llamar a las empresas anteriores para ver cuál ha sido su compromiso, su comportamiento, el por qué salió de la institución. O sea, tenemos que hacer un análisis externo para poder tener esta medición que a veces se nos facilita mucho más cuando lo hacemos de forma interna. Obviamente tenemos que considerar aspectos como, por ejemplo, la cantidad de personal que tiene la empresa. Tal vez es una empresa no tan grande y tal vez sí ocupamos a una persona externa sí o sí. O a veces son empresas grandes que ahí sí tenemos el margen de poder evaluar al mismo personal y darles la oportunidad de crecimiento. ¿Cómo favorece el reclutamiento interno? Me voy a enfocar más en el interno porque el interno tiene algunas variantes adicionales de análisis, ¿sí? El externo es un poco más práctico porque obviamente es una persona nueva y nos vamos a basar únicamente en lo observable y en las referencias que podemos solicitar de ellos, ¿sí? Ahora, el reclutamiento interno nos proporciona una gestión adicional dentro del compromiso interno. ¿Como cuál? Por ejemplo, una persona que tiene la oportunidad de crecimiento, obviamente nos va a respaldar mucho más, ¿sí? Va a tener ese agradecimiento, va a tener ese compromiso, va a tener ese desempeño, porque ya conoce, nos vamos a ahorrar una capacitación de novato o de primerizo, se le podría llamar, o de primer ingreso. Nos vamos a ahorrar la capacitación de sistemas, porque la persona ya conoce los sistemas. Nos vamos a ahorrar ese tiempo que a la persona le va a costar adaptarse, o sea que
vamos a tener un ahorro, vamos a tener una referencia más personal, más puntual al momento de generar este reclutamiento interno, y obviamente nos vamos a ahorrar un recurso de capital, un recurso de tiempo, que al final pues eso también marca el desempeño de cada institución. Ahora, solo déjenme. Cuando nosotros proyectamos estos tipos de reclutamiento, es importante que consideremos varios aspectos. Aquí nos vamos a ir un poquito más amplio porque vamos a conocer algunos objetivos de los cuales pues tal vez ya se los había comentado, pero antes de pasar a los objetivos, quiero saber si tienen alguna duda. Con lo que hemos visto hablando del compromiso, ¿cómo podemos analizar el compromiso de una persona? ¿Ok? Bien. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bien. Entonces proyectemos a los objetivos. ¿Qué es lo que buscamos con un reclutamiento? Ok. Lo que una empresa busca, y recuerden que les dije que íbamos a tocar el reclutamiento muy básico, para que nos dé margen a generar, obviamente, los aspectos a analizar en cada proceso. Bien, los objetivos del proceso del reclutamiento, como cualquier proceso dentro de la empresa, el reclutamiento persigue una serie de objetivos claros. Primer punto, el fin principal del proceso del reclutamiento es atraer al mayor número posible de candidatos cualificados para los reclutadores, para que los reclutadores tengan opciones suficientes. Esto puede ser una ventaja y una desventaja, ¿sí? Y acá vamos a empezar con el análisis en cada paso. Ya cuando, pues si ustedes ya están en algún punto de reclutamiento o están en algún cargo de reclutamiento, pueden analizar esta parte y ahorrarse un poco de tiempo. Este proceso nos puede llevar mucho tiempo de análisis debido a que al tener demasiados candidatos, estamos obligados a dar una respuesta a cada uno de ellos. Y si a nosotros nos surge cubrir una plaza laboral, es ahí en donde entra el aspecto que les hablaba anteriormente. Considerar si es posible un reclutamiento interno para evitarnos tener largas filas de personas que a veces no califican, a veces son recién graduados, o dependiendo del perfil que una empresa está buscando, a veces también los candidatos pueda que no aparezcan, porque también ha pasado, a veces abren una plaza laboral, pero no cubren los requisitos por X o Y punto. Entonces también puede que no hayan candidatos. Entonces, en este factor es muy puntual considerar mejor la opción de cubrir la plaza con alguien interno que ya conoce los sistemas, que ya conoce esto y se le puede dar la oportunidad a tener un desgaste de tiempo en un reclutamiento abierto y asimismo pues poder considerar una opción, pero eso queda a discreción, ¿sí? Punto número 2. Atraer a personas con habilidades y experiencias que se adapten a las estrategias de la organización. Este es un punto muy importante acá, porque, como yo les decía, a veces el título profesional no hace al profesional. Tenemos que medir habilidades y experiencias para poder calificar a una persona, porque definitivamente ustedes que ya se manejan en ese ámbito profesional, ustedes que ya tienen contacto con este tipo de roles, sabrán de que en muchas ocasiones hay muchas personas que tienen un listado muy amplio de diplomas, pero definitivamente como no los ejercen, no los practican, no tienen las habilidades, definitivamente
no saben cómo comportarse al momento de corresponder a una plaza laboral. Y eso es un factor que pasa mucho con las personas recién graduadas, ¿sí? A veces nos despreocupamos del desarrollo de habilidades y experiencias porque estamos estudiando, que también es factible, pero cuando llegamos al punto de tener el título, nos damos cuenta que nos falta esa experiencia laboral. Entonces es ahí en donde entra también un factor que se llama frustración, ¿sí? Por eso muchas personas graduadas de la universidad a veces están trabajando de otras plazas laborales que no tienen nada que ver con su título, pero es porque no encuentran un espacio laboral en donde validen una persona sin experiencia. Y ese es un factor importante acá porque hay empresas que sí tienen la posibilidad de dar la oportunidad de desarrollarse como profesional, de empezar de cero su experiencia, pero hay otras que definitivamente no, y eso no es un secreto para nadie. Esto definitivamente marca la importancia que tiene el capacitarse no solo en lo teórico práctico, sino también en el desarrollo de habilidades como lo es la inteligencia emocional, el hablar en público, tener experiencia en el campo que tal vez estoy estudiando, tal vez no ganando lo que puedo ganar como profesional, pero por lo menos ya estoy empezando a ganar experiencia. Imagínense una carrera de 2, 3 años, 5 años, si empezamos a ejercer tal vez como auxiliar en una plaza de lo que estoy estudiando, cuando yo ya tenga mi título, yo ya voy con 5 años de experiencia. Y eso es lo que no se toma en cuenta hoy en día. Los jóvenes hoy en día dejan pasar muchas oportunidades por no tener experiencia, porque les da miedo hacer una entrevista, porque les da miedo hablar en público, porque no controlan sus emociones, porque no tienen habilidades, porque les falta ese campo que es también muy importante. Entonces, esto es fundamental especificarlo a la hora de generar un reclutamiento. Nosotros, cuando analizamos una persona dentro del campo profesional, tenemos que, primero, obviamente, ver su currículum y ver sus capacidades que tienen como profesional, conocimientos, etcétera. Pero es mucho más importante el desarrollo de habilidades. Una persona que sabe mucho, pero no sabe expresarlo, no sabe ejercerlo, definitivamente es obsoleto. Tiene que tener habilidades y experiencia para que vaya equilibrada esa parte. Bien. Reducir el time to hire. Es decir, el tiempo que pasa desde que se publica la oferta hasta que el profesional empieza a trabajar en la empresa. Este es un punto muy, muy importante y por eso se los hacía ver al inicio, en que a veces nos ahorramos ese time to hire teniendo un reclutamiento interno. Imagínense darle la oportunidad a alguien que ya conoce los sistemas, alguien que ya conoce al personal, alguien que ya conoce la institución, alguien que ya tiene experiencia, alguien que sabemos que la tiene, alguien que ya, eso nos va a ahorrar mucho, porque definitivamente solo tenemos que capacitar aspectos específicos y ya no tenemos que hacer una capacitación que a veces dura un mes en lo que la persona se adapta, en lo que la persona entra, en lo que la persona conoce la institución, en lo que la persona, por ejemplo, abre sus cuentas bancarias, le habilitan sus códigos. Eso nos quita de barato un mes de tiempo. Y el time to hire habla de esto. Y eso es algo muy importante dentro del análisis del personal. Porque recordemos que entre más tiempo nos tardamos en la selección o en habilitar a una persona, estamos perdiendo como institución. Y eso es lo que tenemos que considerar, ¿sí? El time to hire se toma en cuenta sí o sí. Si sabemos que tenemos el recurso dentro de la empresa, ocupémoslo. Nos va a ahorrar tiempo en el time to hire.
¿sí? Nos vamos a ahorrar mucho. Bien. Mejorar la tasa de éxito del proceso de selección, reduciendo el número de candidatos subcalificados o sobrecualificados. Esta es una parte muy importante porque hay muchas empresas que tienen un ahorro en el time to hire porque contratan o subarrendan instituciones que hacen el proceso de selección para ellos. Entonces, ellos mantienen al personal y otra empresa les está haciendo ese rol. O sea, como que fuera un outsourcing, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta parte, tenemos que considerar si lo hacemos nosotros de forma por medio del recurso humano, de recursos humanos, o contratamos o subarrendamos una institución que haga este proceso de selección para nosotros y nosotros únicamente pasamos el reporte de lo que buscamos en específico. Puntos a considerar aquí, que obviamente los outsourcing no conocen a fondo los principios de la empresa, de la institución, no conocen cuáles son los procesos internos, entonces ellos no van a saber calificar al 100% al personal. Entonces acá tenemos que hacer nosotros, aparte del proceso de selección que ellos hacen, tenemos que hacer un proceso interno ya cuando nos llegan los candidatos y obviamente ellos nos van a reducir ese listado. Eso sí pueden hacer, ¿sí? Es una muy buena opción para reducir candidatos y que nos manden, como decimos acá, los más calificados. Y ahí nosotros ya podemos partir de una preselección. Pero es muy importante analizar este proceso. A veces el desgaste que nos ahorran es bastante y eso pues es importante para que nosotros podamos enfocarnos en lo que realmente queremos, ¿sí? Bien. Incrementar la competitividad de la empresa encontrando al personal capacitado y actualizado. Esto es muy importante. Muchas instituciones, si ustedes han podido darse cuenta, también a veces ponen un límite de edad, ¿sí? A veces no contratan personal de cierta edad hacia arriba porque la mayoría de empresas lo hace por lo siguiente. Una, no por la experiencia, porque sabemos que las personas que tienen más años tienen mucho más experiencia. Tal vez no tienen el título, pero sí tienen la experiencia, que también es un factor a analizar. Pero el conflicto que genera esto, hablando del término de edades, es la adaptación al cambio. ¿Sí? Recordemos que personas que tienen cierta edad para arriba no siempre están anuentes al cambio y menos cuando hablamos de tecnología. Es rara la persona que se adapta a un cambio tecnológico y hoy las empresas buscan eso. Hoy las empresas todo lo hacen basado en la tecnología y esto es lo que podemos analizar acá. Dependiendo dependiendo de la labor que se vaya a realizar en el puesto de trabajo, podemos analizar si podemos topar personas de cierta edad por experiencia, sabemos que lo van a hacer más rápido, sabemos que no van a tener mucho problema con la adaptación de la tecnología. Ahora, si definitivamente sí es algo considerable la tecnología, definitivamente no podemos considerar, a menos de que la persona sí tenga la capacidad de adaptación a este cargo. Y eso es un factor importante para el reclutador. El reclutador tiene que conocer la plaza a la que están aplicando los prospectos.
y obviamente hacer las preguntas adecuadas para que puedan calificar estos aspectos, ¿sí? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con esto que no se analiza, no se toma en cuenta. Es el factor tecnológico. Entonces, dato, analizar la tecnología como tal. Bien, eso como ejemplo, ¿no? Hay muchos aspectos también, si se maneja maquinaria industrial, si se maneja algún tipo de herramienta industrial o cualquier tipo de herramienta que tengan las capacidades. Muchas veces, a veces no es tan tecnológico, sino es más experiencia y ahí sí podemos calificarlo. Pero hay aspectos que sí son considerables la tecnología y ahí es donde tenemos que saber evaluar esta parte, ¿sí? A veces hay personas que conocen de la tecnología pero carecen de experiencia, hablando de personas muy jóvenes, recién graduados, y a veces tenemos personas con mucha experiencia, pero con poca facilidad de adaptarse a la tecnología. Entonces, tenemos que mantener un equilibrio y tenemos que saber compensarlo. Eso es lo que hay que analizar en este punto referente. Bien, introducir frescura y nuevas visiones a todas las capas de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Introducir frescura requiere poder mezclar lo que es la experiencia con la juventud de los recién graduados, la energía que ellos pueden aportar, las ganas de aprender, pero también tenemos que tomar en cuenta algo acá. A veces no todos los que son recién graduados tienen las ganas de competir. Un factor a analizar en este aspecto es que hoy en día las tecnologías, las redes sociales, han quitado un factor competitivo dentro de las personas. Hoy todo lo quieren fácil, hoy todo se busca del lado más fácil. Y eso es gracias a las redes sociales. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día ya no hay un factor competitivo dentro de una institución. Ahora todo es quiero ser youtuber, quiero ser esto, quiero ser el otro, pero todo lo buscamos de forma más fácil y práctica. A veces queremos que con un video que se haga viral pues ganar dinero y eso no va a ser así. A veces ya no queremos estudiar porque hay salidas más fáciles. Entonces, hoy en día las tecnologías nos han vendido una nueva modalidad de trabajo que a veces eso reduce la competitividad laboral y eso es lo que tenemos que analizar, ¿sí? O sea, si ustedes ven que la persona es muy influenciable en redes sociales, tiene muchos seguidores, porque hoy en día tenemos eso, puede hacer de que en lugar de ganarnos un candidato, esta persona algo que no le guste de la institución pueda perjudicar también la imagen de la empresa. Entonces, es algo que tenemos que considerar, es algo que se tiene que evaluar y es algo que tenemos que saber balancear, ¿sí? Recordemos de que cada persona es dueña de sus redes sociales, eso no se le puede evitar, pero tenemos que implementar también como recurso humano unas medidas, ¿sí? Unas medidas de, ya sea algunas normativas o medidas de comportamiento dentro de la institución, tomando en cuenta este tipo de aparatos móviles, redes sociales, qué sé yo, no grabarse en TikTok con el uniforme de la institución. Sí, recordemos que muchas grabaciones van para fiestas, van para, qué sé yo, algún tipo de cosa y eso puede involucrar la imagen de la empresa. Entonces es considerable sí manejar una frescura y nuevas experiencias, nuevas visiones de personal joven con ganas, pero tenemos que saber analizar y evaluar estas partes, ¿sí? ¿Pueden aportar mucho? Sí. El personal joven que tiene todo el deseo de aprender, de ganar experiencia y está comprometido con sus metas, objetivos y aparte se compromete con la empresa, puede aportar mucho a la institución. Pero si solo está comprometido con sus sueños y metas, que también está bien, pero
no va a aportar mayor parte a la institución. Entonces, tenemos que evaluar si es o no es factible el candidato. Y eso lo tenemos que hacer basándonos en un análisis de la persona, ¿sí? En cómo se comporta, en cómo actúa, si pone de referencia, o sea, de prioridad la institución, obviamente respetando horarios laborales, no forzándolo a hacer cosas que ya no van acorde a sus horarios, fuera de horarios, etcétera. Eso pues es considerable. O sea, a la hora de salida él puede hacer lo que quiera, pero ya sin el atuendo, uniformes, etcétera, de la institución. Eso hay que considerar. Bien. Contribuir al logro de objetivos de la organización encontrando a los profesionales adecuados, cumplir con las obligaciones legales de la organización con respecto a la composición de la fuerza laboral. Esto era lo que yo les decía, el compromiso que puedan tener con la institución, basándonos también en las obligaciones que tenemos con la institución. Entonces tenemos que ser claros en las bases que estamos ampliando para el reclutamiento del personal. Si nosotros no somos claros para lo que queremos dentro de los candidatos, definitivamente nos va a costar bastante encontrar a ese personal. O vamos a dejar de analizar aspectos que tal vez son fundamentales desde un inicio analizarlos, como los que le acabo de mencionar. Ahí se pueden desplegar muchos, yo solo estoy dando una información básica para que ustedes puedan ya ampliar algunos otros aspectos que vayan en relación o ustedes puedan decir, que tiene razón, este aspecto no lo habíamos considerado y ahora pues ya podemos ver que parecido a eso es esto, esto y esto. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta? Ninguna. Ok. Sigamos con los aspectos. Ok. Aquí podemos ver una gráfica de cómo funciona el reclutamiento. Primero, atraer al mayor número posible de candidatos. Era lo que yo les explicaba. A veces no es necesario atraer al mayor número, sino a las personas idóneas. Podemos ocupar un outsourcing que nos ahorre el tiempo en este proceso. Luego, atraer a personas con habilidades y experiencia. Ok. Primer campo, atraer al mayor número, podemos utilizar un outsourcing que ya nos traslade a las personas idóneas con habilidades y experiencia. Eso podemos hacer. Ahí ya nos ahorramos bastante tiempo. Reducir el time to hire es importante, como yo se los explicaba. Reducir el time to hire, podemos evaluar 1 y 1000 opciones. De forma interna, de forma externa, pero sí nos ahorra bastante tiempo. ¿Sí? Podemos seleccionar a una persona que trabaje en otra empresa en un puesto similar. Entonces ahí podemos ahorrar bastante time to hire. O podemos seleccionar a una persona que esté dentro de la institución, que ya conozca los aspectos y ahí lo podemos reducir. Mejorar la tasa de éxito en el proceso de selección, era lo que les explicaba hace un momento. Incrementar la competitividad de la empresa, eso es un factor importante, ese es un objetivo primordial, por eso estamos reclutando, porque necesitamos competir con el mercado externo. Introducir frescura y nuevas visiones también es importante, pero hay muchos aspectos dentro del análisis de ese factor. El logro de objetivos de la organización es fundamental. Eso no lo pueden dejar a un lado. Y luego, pues, la composición de la fuerza laboral. O sea, que esto venga a generar un refuerzo para lo que ya tenemos fortalecido. O sea, que eso venga a aportar y no que nos venga a desintegrar. Un factor importante. Por eso yo les decía, es importante analizar cada secuencia con los pros y contras para que
cuando lleguemos a la composición de la fuerza laboral, sabemos que tenemos a los expertos y a las personas indicadas para el desarrollo de esto que estamos organizando. De lo contrario, vamos a tener muchas banderas rojas ya al final y no queremos llegar a ese aspecto. No queremos llegar a tener un equipo que por uno o dos candidatos que acaban de entrar, que no se van a acoplar a lo que fortalece la institución, vamos a perder todo lo que ya tenemos armado. Entonces es importante tener muy bien la medición de cada paso para que eso no nos pase al final. Entonces, el objetivo es que cuando lleguemos al punto final, que es la composición de la fuerza laboral, estén las personas idóneas, con las metas, objetivos claros para que aporten y no que vengan a desintegrar. Por eso es importante analizar cada aspecto. Bien. Fases del proceso de reclutamiento. Son 5 fases. Ok, cuando queremos cubrir un puesto vacante dentro de una empresa, tenemos que poner en marcha una serie de pasos. Por general, el proceso de contratación comienza con el reclutamiento de empleados. Para llevarlo a cabo y lograr un resultado positivo, hay que seguir los siguientes pasos. Estos son pasos muy básicos, pero tienen mucho que analizarse. Primero, identificar la necesidad o la vacante disponible para saber qué vamos a buscar dentro de las personas o qué queremos encontrar en las personas que vengan a solicitar esa oportunidad. Entonces, es importante ser específicos en lo que queremos. Si nosotros es mejor que dediquemos tiempo a lo que ocupamos de esa plaza para tener las bases sólidas cuando vengan los candidatos, a ir experimentando en el camino. Ya nos dimos cuenta que se nos pueden habilitar muchas banderas rojas que no queremos. Entonces, ok, ¿qué queremos? ¿Una persona con experiencia o una persona con fuerza y joven que venga con mucho entusiasmo a aportar energía? ¿Qué queremos? Ok, ¿qué más buscamos en esa persona? ¿Que se adapte a la tecnología, un influencer o que definitivamente tenga la experiencia laboral en todos los aspectos? ¿Qué queremos? O sea, tenemos que ser específicos en identificar esa necesidad de la vacante. Eso nos va a ahorrar mucho porque ya vamos a tener un parámetro medible que nos va a permitir eliminar todas esas banderas rojas que nos pueden afectar al final del reclutamiento. Crear la descripción del puesto era lo que yo les decía. Es importante saber definitivamente qué es lo que queremos y cómo lo queremos. De qué edad, cuántos años de experiencia, graduado, no graduado de la universidad. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Y hacer una descripción a detalle. Eso nos va a facilitar encontrar al candidato. Ok, aparte de tener la experiencia profesional, o sea, el título o los estudios, ocupamos que tengan esta y esta y esta habilidad. Porque con estas habilidades, esta persona se va a poder adaptar al equipo. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a empezar nosotros a generar un checklist que nos permita identificar ese candidato lo más rápido posible, reduciendo el time to hire. ¿Sí? 3. Elegir un modelo de reclutamiento. ¿Qué modelo vamos a ocupar? Si vamos a abrir, por ejemplo, una plataforma digital en donde los candidatos van a dejar sus datos, van a mandar currículum, si vamos a acudir a un outsourcing que nos preste el servicio de reclutamiento, si lo vamos a hacer nosotros directamente por medio de televisión, prensa, qué sé yo, y que los candidatos lleguen a la empresa, si vamos a hacer un reclutamiento interno,
qué aspectos o de dónde vamos a evaluar o cómo vamos a evaluar a ese personal interno. O sea, elegir un modelo de reclutamiento es importante porque ahí también vamos a tener la capacidad de poder marcar los aspectos que estamos buscando y tener una mayor facilidad al momento de reclutar. ¿Sí? Ok. 4. Empezar a recibir currículums. Esto es un factor, vean, esto es muy controversial, porque a veces pensamos que recibiendo los currículum ya tenemos la solución a la plaza. Y definitivamente, pues, detrás del recibir currículums hay mucho que analizar. Recordemos que tenemos que tomar en cuenta la experiencia, tenemos que tomar en cuenta las habilidades, tenemos que tomar en cuenta el compromiso, tenemos que tomar en cuenta la estabilidad laboral que ha tenido, tenemos muchos aspectos a considerar. ¿Por qué? Porque cada factor que leemos en ese currículum nos da un indicio del comportamiento de la persona, ¿sí? Y esos indicios que nos da al leer esa hoja de vida nos dice también qué podemos esperar de esta persona o qué nos puede aportar la persona. O sea que el análisis debe de ser un análisis profundo, un análisis detallado, tiene que ser un análisis de espacio para poder tomar en cuenta estos aspectos, ¿sí? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre reclutamiento y selección de personal? Cualquier proceso de contratación, que este vendría a ser el punto número 5, muchas veces pues confundimos estos términos, ¿no? Y a veces, pues, por ejemplo, el proceso de contratación comienza con el reclutamiento para atraer un gran número de personas. Eso es reclutar. Cuando nosotros abrimos al público una oferta de trabajo y reclutamos lo más que se pueda, ¿sí? Ahí tenemos que tomar en cuenta o analizar que si tomamos esta estrategia, tenemos que consumir, recursos, 2, personal que esté ocupado haciendo todo el reclutamiento y después haciendo la selección de ese reclutamiento. Tenemos que tomar en cuenta si vamos a tener, por ejemplo, un outsourcing que nos haga ese reclutamiento, tenemos que considerar un presupuesto para ese, o sea, al final hay muchos aspectos que un reclutamiento conlleva. Si vamos a pagar un anuncio de un spot televisivo, un spot de radio, un anuncio en la prensa, en alguna revista, qué sé yo. Si vamos a pagar publicidad en redes sociales o qué es lo que vamos a hacer. El reclutamiento conlleva mucho esfuerzo y poco resultado. Conlleva bastante recurso, ya sea recurso económico y recurso de personal para que estén atendiendo este reclutamiento. Ahora, cuando hablamos de selección de personal, lo podemos hacer de forma interna, porque nosotros ya sabemos qué candidatos pueden optar a la plaza y es ahí donde podemos seleccionar de forma directa a las personas que consideramos idóneos y esto nos va a ahorrar demasiado tiempo. Entonces, reclutamiento, demasiados recursos. Selección de personal, nos ahorran mucho time to hire. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos considerando estos aspectos, obviamente tenemos que considerar todos estos puntos que les acabo de mencionar. Aparte de eso, tenemos que considerar, obviamente, tener un margen
de selección, o sea, a ver, ¿cuánto tiempo va a durar la plaza abierta? ¿Cuánto tiempo podemos durar sin esta persona o sin esta plaza laboral? ¿Por qué razón? Porque recordemos que si vamos a usar el reclutamiento, eso va a llevar mucho tiempo. Y va a venir mucha gente que solo va a venir a llenarnos el espacio. Entonces tenemos que hacer un proceso de depuración y es ahí donde lleva más tiempo. Entonces, tenemos que considerar cuánto tiempo podemos estar sin esa plaza laboral. Porque obviamente tenemos que marcar el plazo de tiempo que eso nos va a golpear como institución. Ahora, si no tenemos mucho tiempo, tenemos que acudir a la selección de personal. O sea, de forma interna, de forma más rápida, de forma precisa. Eso es lo que hay que considerar acá. ¿Cuánto tiempo podemos durar sin o teniendo ese espacio ahí? Dependiendo también, ¿verdad? ¿Qué plaza laboral sea? Hay plazas que no golpean tanto, hay plazas que sí golpean bastante. Entonces, es considerable. ¿Sí? Y todo es analizable. Entonces, ¿lo podemos analizar? Sí. ¿Lo tenemos que analizar? Obviamente sí. Si no analizamos este punto tan importante, puede que nos golpee. Como empresa, como institución o como ustedes lo quieran ver. Entonces, este factor sí es analizable y tiene que ser analizable. Bien. Ok, esto es lo que les acabo de explicar. Diseñar, encontrar candidatos que respondan a las necesidades de la institución, determinar hasta dónde quiero llegar con el empleado en la organización, o sea, evaluar todos estos aspectos. Si quieren, tómenle captura para que les queden estos pasos que son los que acabo de explicar, crear o verificar unas técnicas, o sea, cómo vamos a seleccionar, diseñar y definir un proceso de prueba, cuál va a ser su prueba, o sea, todo esto va a considerar, a analizarse cuando abrimos una plaza. Esto ya es qué vamos a hacer cuando ya tengamos a la persona. No quiero ahondar mucho para que no nos lleve mucho tiempo, pero pueden tomarle captura porque ahí está explícito. Bien. Aquí, ¿tienen alguna duda, consulta, algún comentario? Ok. Antes de seguir avanzando, ustedes me dicen. Ok. Bien, sigamos entonces. Fases del proceso de reclutamiento. Primero, identificación. Esto se los traigo como parte de un ciclo para que ustedes puedan manejar una secuencia, no nada más. Obviamente hay pasos que se pueden obviar o no, pero acá pues viene primero lo que es la identificación, luego la descripción del puesto o la descripción, primero la identificación del personal que nos hace falta. Luego la descripción del cargo o puesto, luego la publicación, cómo lo vamos a publicar, luego la preselección, si vamos a ocupar un outsourcing, si vamos a hacer un reclutamiento, si vamos a hacer una selección de personal, cómo vamos a hacer esa preselección, luego vamos a trasladarnos a la entrevista, que luego ahorita ya nos toca esa parte de entrevistas, luego vamos a proceder a la contratación y luego pues al onboarding, ¿sí? Que el onboarding pues es el proceso para poder integrar rápido a la persona ya a su cargo que esté ejerciendo lo más pronto posible para que ya podamos obtener ese apoyo con ese recurso humano que acaba de ingresar, ¿sí? Y no perder tanto tiempo en capacitaciones, como les decía, que no perder tanto tiempo en ese proceso, ¿sí? Que el procurar que el onboarding sea lo más pronto posible para que esta persona pueda entrar lo más rápido posible a aportar a la institución, ¿sí?
Luego tenemos lo que es esta parte, ¿sí? O sea, acá pues explicamos a grandes rasgos también cómo funciona una preselección. Como hemos visto los procesos de reclutamiento y selección tienen una serie de fases y pasos. A continuación, vemos a detalle cuáles son las acciones a seguir en la etapa de selección. Primero, una preselección. Déjenme un segundito. Ok, una vez terminando el proceso de reclutamiento, habiendo atraído a los suficientes candidatos, llega el momento de hacer una primera criba curricular, ¿sí? Esto consiste básicamente en descartar a los aspirantes que no cumplen con los requisitos mínimos para el puesto. Esto es necesario ya que entrevistarlos a todos tendría un coste muy elevado para la empresa. Primer punto de análisis. ¿Cómo vamos a hacer para hacer esa preselección? Ese es un factor muy importante porque si usamos el reclutamiento, yo les decía que teníamos varias opciones. Primero, contratar un outsourcing que nos pudiera prestar el servicio y pudiera hacer esa preselección por nosotros. Pero recordemos que ellos se van a basar en lo que nosotros les planifiquemos como propuesta curricular, qué es lo que buscamos. Entonces aquí es donde entra esta parte en donde está la descripción del cargo. ¿Qué buscamos? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ya tenemos claros los objetivos, un outsourcing nos puede ahorrar ese proceso. Pero nosotros también tenemos que tener un filtro. ¿Y qué es lo que vamos a filtrar nosotros? Esa es la pregunta del millón. Y a ver, una vez se ha realizado esta primera criba curricular, pasamos a la fase de preselección, donde todo precalifica al candidato a través de unas sencillas preguntas relacionadas con las necesidades del puesto de trabajo. A ver, ¿qué creen ustedes que podemos hacer para generar estos filtros? ¿O cómo podemos filtrar esta información? ¿Cómo podemos generar este filtro aprovechando que ya nos hicieron una preselección? Nosotros tenemos que tener un filtro sí o sí. ¿Qué podemos usar para hacer este filtro? A ver. ¿Qué consideran ustedes que podemos usar o qué herramientas podemos ocupar en el análisis para poder generar estos filtros? ¿Qué tenemos que considerar? A ver, ayúdenme. Adelante, Berito. Ahí se incluye la presentación del trabajador, la responsabilidad y sus valores. Ok, en este caso no sería un filtro. Esos serían aspectos que uno busca en el trabajador, pero ¿qué filtro podemos usar para poder ayudar a esa preselección? Recordemos que ya nos hicieron un filtro, o sea, ya nos mandaron a los candidatos que en teoría aplican al puesto, pero nosotros tenemos que tener un filtro el cual nos ayude a generar una preselección para depurar obviamente o seleccionar al candidato idóneo. ¿Qué podemos utilizar acá? ¿Qué herramientas? ¿Ok? En este caso, la mejor herramienta es la entrevista, porque acá ya tenemos a la persona de frente y ya podemos evaluar, ahí sí, lo que mencionó Berito, ¿sí?
cuál es su compromiso, cuál es su experiencia, que nos platique un poco de él, qué esperamos de él dentro de la institución, o sea, muchos aspectos a considerar dentro de la entrevista basándonos en algunas preguntas. Bien, en este momento vamos a pasar, si mal no estoy, a las preguntas que podemos hacer dentro de una entrevista. Obviamente, estas preguntas son solo un modelo. No quiere decir que estas mismas se hagan. Recordemos que cada entrevista es diferente. A cada persona le podemos llegar por diferentes lados. Este es un modelo obviamente básico, pero podemos recapitular preguntas que nos puedan ser útiles dependiendo del perfil que estamos buscando. ¿Sí? No quiere decir que se haga tal cual. Eso es para que tengan una idea de cómo poder llegar con la persona. Una entrevista se jacta en 3 aspectos. Primero, las preguntas que nos van a ayudar a generar esa ruptura fría o romper el hielo, como le llaman, o pues tiene otro nombre, pero no lo recuerdo en este momento. Romper el hielo con la persona y poder empezar a entablar confianza y la comunicación adecuada para lo que se viene, ¿sí? Estas preguntas son preguntas de cualificación, ¿ok? ¿Cuáles son tus expectativas? Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos visualizar o analizar qué busca la persona de lo que nosotros estamos ofreciendo. ¿Qué espera? ¿Sí? Por ejemplo, si yo le digo a alguien cuáles son tus expectativas, es que yo solo vengo a ganar dinero. Definitivamente nos está quedando a deber como esa ambición, como ese compromiso, nos está quedando a deber obviamente el desarrollo de habilidades, porque es una persona que le cuesta abrirse en respuestas, ¿sí? Es que yo busco trabajar porque de verdad tengo la necesidad, etcétera. No tiene el objetivo que buscamos en la pregunta. O sea, tenemos que buscar la coherencia entre la respuesta y la persona. Entonces eso nos puede dar muchas respuestas aparte de lo que la persona nos dice. Encaja con tu situación actual, o sea, si es lo que la persona está buscando, porque muchas veces las personas van a un trabajo o aplican a una plaza solo porque es la opción que encontró, o a veces el trabajo ni lo saben, o a veces no es lo que buscan, pero como de verdad tienen la necesidad, aplican a las plazas. Y eso es considerable, o sea, eso va a hablar mucho del desempeño dentro de la institución, porque un empleado que aplica una plaza y no son sus expectativas, a los 2 meses vamos a tener rotación de personal, ¿sí? Ya no vamos a tener a esta persona y nos va a tocar otra vez volver a generar todo el proceso de selección. Entonces tenemos que estar en sintonía con lo que estamos. O sea, si la persona nos dice, mire, la verdad es de que yo tengo mucha necesidad y créame, le voy a echar muchas ganas, yo voy a probar, voy a ver cómo me va. Eso no va. Definitivamente eso no es encajar con la situación y tampoco con las expectativas. Entonces, ahí podemos empezar a analizar un descarte porque definitivamente no va a ser alguien que venga a cumplir con lo que estamos buscando. ¿Sí? ¿Cuál es el rango salarial que deseas? Es una pregunta muy difícil para todas las personas que somos a veces que somos reclutados, ¿no? Cuando nosotros empezamos a buscar trabajo, a veces esa pregunta es muy difícil de contestar porque no sabemos qué responder. Y es ahí en donde entra nuestro análisis dentro de la persona. Porque una persona que sabe lo que busca, tiene expectativas altas, coincide con su situación actual, sabe lo que vale su desarrollo
profesional dentro de la institución, con seguridad nos va a dar un margen de salario. O sea, nos va a decir, ok, sí, la verdad es de que busco ganar entre esto y esto, porque sé lo que puedo aportar a la institución. Eso nos da un margen, obviamente, esencial, porque obviamente una persona que va buscando una plaza ya hizo una evaluación de mercado, obviamente ya sabe cuánto se puede cotizar esa plaza, más o menos cuánto están ofreciendo, y sobre eso pues van a poner su experiencia. Entonces ahí podemos generar un análisis en su respuesta, ¿sí? Ahora, una persona que dice, la verdad es de que no sé cuánto es lo que están pagando y a mí con lo que me den es suficiente. Definitivamente allí, créanme que no vamos a tener el potencial para el desarrollo de la plaza laboral, porque va a ser una persona que no va a hacer las cosas como son. Como decimos acá, chapucero, ¿no? Aquellos que hacen los trabajos a medias, aquellos que no se desarrollan, aquellos que lo van a dejar a la mitad, aquellos que van a tirar la toalla a los 3, 4 meses porque definitivamente no se van a adaptar, ¿sí? Entonces tenemos que prestar atención en cómo las personas nos responden, ¿sí? Ok, ¿cuál es el tiempo que necesitarías para incorporarte? Este es un punto también muy importante. Las respuestas acá nos dicen también el compromiso que la persona pueda tener. Porque si la persona nos dice, ok, sí, la verdad es de que yo puedo incorporarme la próxima semana porque tengo que cumplir con lo que ofrecí al momento de presentar mi renuncia en mi trabajo anterior. Eso habla de compromiso, porque tiene que llegar a cumplir lo que la persona ofreció al momento. Recordemos que muchos trabajos a veces damos 15 días para que puedan reclutar o traer a otra persona que se pueda incorporar. A veces sí son salidas inmediatas, pero por lo regular cuando una persona busca una mejora, no lo despide. Por lo regular, cuando es mejora, siempre está trabajando. Y eso también es de analizar. Si una persona nos dice, oye, mira, fíjate que yo presenté mi carta de renuncia y tengo un margen de 15 días para que darle tiempo a otro patrono de que consiga a mi reemplazo. ¿Sí? Eso quiere decir de que él viene porque encontró una mejor oportunidad. Entonces, eso habla muy bien también de la persona, porque tiene compromiso y sabemos que no es de aquellos que nos va a dejar la plaza botada. Obviamente sabemos que es una persona responsable que todo lo que hace lo hace premeditado, o sea, lo planea, lo planifica, lo analiza, toma decisión y obviamente hace las cosas por la vía correcta. No es de aquellos que dejan la plaza tirada o dejan la plaza a medias, al siguiente día ya no se presenta o así. O sea, buscamos ese aspecto. Y esto es importante porque nos puede dar muchos aspectos analizables y nos puede dar también muchos indicios de cómo es esta persona hablando de responsabilidad, ¿sí? Hablando de compromiso, ¿sí? Ok. ¿Estás disponible para cambiar de residencia en caso de que la oferta fuera en otro país o ciudad? Eso también es un aspecto considerable. Recordemos que, pues dependiendo la plaza o el rango de edad, por lo regular también tienen familia. Y acá, una plaza que necesita moverse de ciudad o país, habla que hay que mover a la familia. Entonces, son aspectos que dependiendo la respuesta, nos van a dejar también muchos factores analizables. ¿Sí? Si la persona dice, por ejemplo, sí, tengo la capacidad de poderme mover de ciudad, esto ya está premeditado con mi familia desde que yo
platiqué con ellos de esta nueva oportunidad, ya lo tomamos en cuenta, yo ya sabía que venía a una plaza de esto, entonces sí, considérenlo. ¿Ok? Perfecto, entonces sabemos que la persona hace todo premeditado, ¿sí? Entonces, eso también nos da un compromiso, porque al movilizarse con su familia, quiere decir de que no va a ser una persona que va a mover a su familia por 3, 4 meses, o los va a mover por 6 meses. No, esa persona se va a mover de ciudad, porque recordemos que tiene que buscar colegio para los niños, tiene que buscar escuelas, tiene que buscar una colonia, tiene que buscar una casa, tiene que hacer de nuevo su vida, tiene que empezar de cero. Y para eso no lo van a hacer en 6 meses y luego de 6 meses ya vienen de vuelta. No, eso también es compromiso. Entonces se puede evaluar positivo también como negativo. Mire, fíjese que yo no sabía, la verdad lo tengo que platicar con mi familia porque no lo había considerado. Ok, perfecto. ¿Sí? La respuesta nos dice mucho, así que hay que prestar atención en cómo nos responden este tipo de detalles, porque nos puede dejar mucho factor analizable. Bien, estas preguntas ayudan a reducir el tiempo de contratación, preparar mejor tanto a los candidatos como al equipo de contratación para una eficiente fase de selección. Ok, recordemos que estas son preguntas de entrada, ¿sí? Ok, luego, entrevistar al candidato. El siguiente paso consiste en hacer un análisis más riguroso de cada uno de los candidatos. O sea, cuando ya tenemos unas preguntas previas, unas respuestas previas, pasamos ya a un análisis más detallado de los candidatos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para medir y evaluar, comparar sus habilidades, vean lo que dice acá. Y esto es muy importante de analizar. Acá dice comparar sus habilidades y conocimientos, ¿sí? No dice comparar universidades, títulos, ni semestres aprobados. Habilidades y conocimientos. Y conocimientos hablan de práctica, ¿sí? Recordemos que la teoría que aprendemos en la universidad, en la práctica es totalmente distinta. No, a veces no van de la mano. Obviamente tenemos las bases y muchas veces son totalmente distintas a la hora de la aplicación práctica de los conocimientos. Eso tenemos que considerarlo. ¿Sí? Bien. Entonces, dice habilidades y conocimientos, y los conocimientos obviamente van a ser prácticos. Experiencia. ¿Cómo? Estas son las principales pruebas de selección de personal. Una entrevista personal, que era la que les decía, o una entrevista grupal. ¿Sí? Cuando hablamos de entrevistas grupales, por lo regular, a ver, en lo personal, yo lo enfoco más a lo personal. Una persona sola nos da más detalles de lo que estamos buscando. Cuando evaluamos a un grupo, por lo regular, hay mucha distracción. La verdad yo no la recomiendo, pero hay muchas instituciones que sí la usan para ahorrarse tiempo, que era lo que les decía, el time to hire. Entonces, para ahorrarse tiempo a veces usan en la entrevista grupal, pero acá es muy riguroso. Entonces, a mi criterio yo prefiero más la entrevista personal. Eso nos da más detalle de lo que estamos buscando. Yo no sé cómo lo vean ustedes, si lo ven considerable la entrevista grupal o prefieren la entrevista personal como yo. A ver, escríbanme en el chat cómo lo prefieren. Pero a mi criterio es mejor la personal. Bien, vamos pues. Preguntas para romper el hielo al inicio de una entrevista. Háblame un poco sobre ti. Parte de lo que veíamos en las anteriores. ¿Por qué te interesa este puesto? ¿Qué sabes sobre nuestra empresa? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Si se dan cuenta, estas son las preguntas más básicas. Pero
si las trasladamos a un aspecto analizable, el que nos hablen más de ellos implica a que descubramos habilidades. No, vea, la verdad es de que me gusta aprender, me meto a cursos, diplomados en desarrollo del potencial humano, me gusta todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades, me gusta todo lo que es el coaching, me gusta todo lo que, o sea, cada quien va a tener sus respuestas, pero esto nos va a dar un fragmento de lo que hace la persona para seguir creciendo de forma profesional, ¿sí? ¿Por qué te interesa este puesto? Que es otra de las preguntas más factibles, o sea, dependiendo del tipo de respuesta podemos analizar. No es lo mismo que me digan, la verdad es de que necesito el trabajo y fue la opción más viable. A que nos digan, la verdad consideré, leí sus parámetros y me interesó mucho el puesto porque actualmente estoy trabajando en una empresa en el mismo cargo, pero el crecimiento que ustedes ofrecen dentro de la institución es mejor que el que tengo actualmente y me gustaría hacer un cambio. La diferencia de las respuestas es de mucho valor. Entonces podemos considerar este tipo. Y ustedes, me imagino que ustedes han entrevistado muchas veces, sabrán de lo que estoy hablando. ¿Qué sabes de nuestra empresa? No, la verdad es que muy poco, no. Obviamente alguien que sabe a lo que va o lo que quiere, se da el tiempo para analizar, para evaluar, para saber si es una empresa competente, si hay crecimiento interno, o sea, se da el tiempo de conocer la institución, ¿sí? Entonces ahí entra una respuesta más puntual, ¿sí? ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Obviamente puede ser salir con la familia, ¿sí? No es lo mismo decir, es que me gusta salir con la familia, día de campo, me gusta ir a la playa con la familia, me gusta compartir con la familia, a que digamos, no, es que me gusta salir de fiesta con los amigos desde el viernes, nos la pasamos muy bien, me gusta ir al estadio, gritar de todo para desahogarme, o sea, las respuestas van más acorde a una responsabilidad que buscamos, ¿no? Entonces sí son de análisis. Ok, vamos al siguiente paso. Preguntas para conocer la personalidad del candidato. ¿Cuál es tu mayor debilidad o defecto? Eso también nos dice mucho dentro de lo que estamos buscando para el candidato, para poder calificarle. Acá podemos también generar, a ver cuáles son tus habilidades y experiencias más destacables, por ejemplo. ¿Sí? Si hoy, a ver, esta es muy puntual, esta respuesta, o dependiendo la respuesta de esta, nos va a abrir un panorama muy amplio. Por ejemplo, si hoy te tocase la lotería, ¿vendrías a trabajar mañana? Esto nos dará una pista sobre lo importante que es esa persona, su trabajo, o si en cambio solo le interesa el dinero. ¿Sí? O sea, son preguntas trampa, como a veces le dicen, ¿no? ¿Cómo te ves en 5 o 10 años? Aquí podemos descubrir más sus planes, intereses y ambiciones. O sea, si tiene metas a futuro, cuáles son sus metas, si la empresa forma parte de ellas. ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Cómo describirías tu trabajo ideal? O sea, son preguntas que podemos evaluar. Al preguntar cuál es tu meta en la vida, podemos evaluar el tipo de compromiso que tiene con lo que viene efectuando. Si dice ser un profesional y vemos que sí tiene títulos universitarios, se está enfocando en ser profesional y vemos que viene acorde a lo que nos está respondiendo, sí su meta es clara y va buscando ese objetivo. Si nos describe su trabajo ideal y no coincide con la plaza que estamos ofreciendo, obviamente vamos a tener una ruptura ahí, no vamos a tener una coincidencia, ¿sí? Preguntas, esta es la tercera etapa. A ver, la primera etapa es romper el hielo, ¿sí?
ya sean estas preguntas o las que vimos anteriormente. Siguiente, conocer la personalidad del candidato, que sería la segunda etapa. Y la tercera etapa serían preguntas para evaluar su capacidad para enfrentarse a obstáculos, o sea, resolución de conflictos en pocas palabras. Ok, menciona algún reto o conflicto al que te tuvieras que enfrentar en tu anterior trabajo y cómo lo resolviste. Esto nos va a dar un margen para calcular sus capacidades. ¿Cuál es el mayor riesgo que has tomado en el entorno laboral? ¿Recuerdas algún momento en el que tuvieras que esforzarte para aprender algo? Menciona un momento en el que cometiste un error y ahora te puedes reír de ello. ¿Cómo te sientes trabajando bajo presión? Estas preguntas nos abren un panorama analítico. De verdad, todos los que trabajan con el potencial humano, con el recurso humano, saben que a estas preguntas se les saca demasiada información. Es dependiendo la capacidad de análisis que tengamos o basándonos en lo que estamos buscando. Por eso es importante recapitular y ver la parte en donde replanteamos o planteamos lo que estamos buscando como candidato. ¿Sí? Ok. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? ¿Todo bien? Ok. Bien, entonces vamos a pasar al lenguaje no verbal en entrevistas. Cuando estamos en una entrevista sabemos que hay muchos factores que las personas nos demuestran sin necesidad de hablar. Obviamente, pues tenemos que tener la capacidad de observarlas, porque esto sucede en fracción de segundos. No es algo que se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, tocarse el oído. Cuando estamos en una entrevista y por lo regular alguien se toca o se acaricia el oído, es un punto muy referente para denotar ansiedad, nerviosismo, y esto ocurre por lo regular cuando alguien se siente presionado, inseguro o está estresado. Ustedes lo pueden notar en una entrevista para la cual un candidato no está preparado y está nervioso, va a tender a tocarse la oreja. O, por ejemplo, lo van a poder notar cuando alguien comete un error y lo sometemos a una entrevista para saber qué pasó. O cuando, por ejemplo, no se dice encarar, pero cuando hacemos frente a una persona que está cometiendo algo ilícito, por lo regular, esto va a ser una de las connotaciones que podemos leer en su lenguaje no verbal. ¿Sí? El sobarse el oído, dependiendo del contexto en el que estemos dentro de la entrevista o dependiendo del contexto en el que tengamos la entrevista, vamos a saber si la persona está presionada, está insegura o tiene demasiado estrés. ¿Sí? Si está nervioso o está inseguro. Bien. Otro punto referente a analizar es el cruzarse de brazos. Cuando una persona se cruza de brazos, así, literalmente denota que está a la defensiva o genera un grado de superioridad, genera poca empatía, genera en algún momento también, dependiendo el contexto en el que se vaya dando la entrevista, puede también denotar un poco de inseguridad y un poco de estrés. Esto es importante que lo evaluemos cuando llega alguien para un puesto alto, por decirlo así, porque por lo regular esos aires de grandeza nos pueden traer algún problema. Ok,
Esto, al momento de que la persona cruza los brazos, obviamente eso lo hace por protección. Recordemos que el cruzar de brazos genera una barrera física. Esto se crea cuando las personas no se sienten cómodas. Cuando las personas, dependiendo de la situación, o personas que estén a su alrededor no sean de su agrado o no sean de que hagan sentir de una manera hostil a la otra. Entonces, buscamos esta barrera para marcar un espacio, para marcar un precedente y estar atentos. Esto nos marca un estado de atentos, o sea, defensiva, ¿sí? Bien. Otro de los puntos es tocarse la nariz, este gesto. Y no es necesario, a veces se confunde con algún tipo de gripe, ¿no? O que se está limpiando la nariz por algo, ¿no? A veces eso se llama micropicor, ¿sí? Y estos micropicores a veces nos surgen porque generamos algún tipo de duda, generamos algún tipo de incomodidad o falta de sinceridad. Esto es importante que lo consideremos cuando hacemos preguntas muy referentes. Recordemos que las preguntas que teníamos anteriormente nos van a dar este tipo de gestualidades. Entonces tenemos que estar atentos a lo que nos responden y a lo que estamos observando. Porque si la persona nos dice, sí, fíjese que yo ya definitivamente ya hablé, yo ya tengo todo listo, yo sí me puedo mudar, eso es inseguridad. Entonces, podemos argumentar, ¿está usted seguro que tiene todo listo para empezar a trabajar? Entonces ahí podemos encontrar otro tipo de reacción. Entonces es importante que podamos mantener la observación. Recordemos que esto se genera de forma inconsciente. Esto se traduce al subconsciente de la persona al momento de escuchar preguntas no deseadas. Entonces podemos argumentar cuando la persona está en estas, sabemos que nos está diciendo algo que no corresponde, entonces podemos seguir indagando con preguntas que vayan acorde al tema para ver en qué momento se da por vencido, ¿sí? Entonces es importante manejar esta observación. Otro punto es no mantener el contacto visual. Por lo regular en una entrevista tenemos el contacto visual directo, ¿sí? Estamos de lados contrarios de mesa y estamos en un contacto visual. Eso habla mucho también de que cuando una persona no mantiene el contacto visual, a veces se marca como un punto de desinterés, poca sinceridad, a veces se genera por incomodidad o falta de confianza en sí mismo. Entonces eso nos puede dar un indicio también de que la persona pueda tener problemas de adaptación al grupo de trabajo. Entonces tenemos que considerar estos aspectos como un factor también vulnerable, no red flag, pero como un factor vulnerable que podamos trabajar. O sea, preguntarle, mira, ¿cómo te llevas tú al momento de desarrollarte con otras personas o de trabajar en equipo? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes incómodo? ¿Cómo es tu desarrollo? Entonces él ya nos puede dar otra respuesta que nos confirme lo que estamos sospechando o descarte. Quizás él no nos está viendo porque está viendo otra cosa o tal vez tiene TDA, que pueda ser también un factor. Por ejemplo, tal vez yo no tengo un TDA desarrollado, pero sí me afecta en ciertas partes porque soy muy distraído. Entonces tengo que estar, por ejemplo, acá tengo un spinner. O sea, estoy dando la charla y le estoy dando vueltas al spinner. Acá abajo en las manos. ¿Por qué? Porque mantengo tengo que mantener un tipo de concentración. Entonces, no me afecta como tal un TDA, pero sí tengo algunos rasgos de TDA. Entonces, puede hacer que también en una entrevista
yo me distraiga con una ventana, con una planta, con una hoja, qué sé yo, y no precisamente sea un rasgo de desinterés, tal vez es parte de prestar atención, porque sí me ha pasado. Entonces, tenemos muchos aspectos a evaluar ahí. Otro punto sería, ya sea el golpear con los dedos en una mesa o hacer ruido con los dedos, o golpearse las piernas o estar moviendo las piernas así. Eso definitivamente nos va a dar un margen, eh, ya sea de incomodidad, ya sea de aburrimiento o ya sea de nerviosismo. Entonces tenemos que evaluar si ya hemos pasado toda la mañana y ahorita estamos en la entrevista, puede ser aburrimiento. Si estamos empezando con esta persona, puede ser nerviosismo. Si le estoy haciendo preguntas y esa persona se pone a moverse, puede hacer incomodidad. Entonces es dependiendo también el contexto en el que tenemos que evaluar. Entonces tenemos que buscar también soluciones a esto que estamos detectando de forma sutil. Por ejemplo, ok, vamos a tener un receso. Si quieres ir a comprar un café, cuando vamos a dar media hora y cuando tú regreses, eh, continuamos con la entrevista, ¿te parece? ¿Por qué? Porque si está aburrido, pues obviamente necesita ir a despejarse, o si está nervioso puede hacer que el café o que coma algo pueda hacer también, o incomodidad porque tal vez quiere ir al baño y le da pena. Tal vez, como recordemos que cuando todos estamos en una sala de espera en una empresa, nos da pena pedir permiso para poder ir a un sanitario, por ejemplo. Entonces puede ser incomodidad. Entonces tenemos que evaluar esos detalles. Puede ser una cosa o puede ser la otra. Las cosas es de que podamos detectarlo y que podamos dar una solución. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta en base al lenguaje no verbal? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bien, pasemos al siguiente punto. Serían más rasgos que podemos detectar en el lenguaje corporal. Ok, agresividad. Apretar los puños es un rasgo de agresividad. Cuerpo rígido, cuerpo erguido, cuerpo duro, es un indicio de agresión. Señalar con el dedo o remarcar una posición con el dedo también es un signo de agresividad. Contacto visual prolongado, penetrante, también es un rasgo de agresividad. Acercarse demasiado a la otra persona también es un rasgo de agresividad. Esto por lo regular es detectable cuando ya están en un equipo de trabajo, cuando ya están trabajando en conjunto. Entonces eso lo podemos detectar a distancia. Si ustedes son jefe o ustedes son, tienen personal a su cargo y detectan algún rasgo de estos, pueden eh, adelantarse a algún hecho, ¿sí? Ok, manipulación. Los gestos de manipulación pueden ser muy exagerados, ¿sí? Un llanto muy exagerado, tomarse las cosas muy a pecho, el tono de voz excesivamente dulce, el abuso de los contactos físicos, ejemplo, la mano en el hombro, el saludar y sobar la espalda. La sobreactuación también puede ser un rasgo de manipulación. Entonces, si ustedes se dan cuenta que viene una persona y, ay, hola, ¿cómo estás? Te extrañé mucho, de verdad. No sabes cuánta falta me hiciste. Ala, no sabes cómo conté los días para que llegara el lunes. Eso es exagerado, definitivamente. Entonces, puede hacer manipulación. Hola, mira, la porfa, hacerme un favorcito, mira. Y te invito a algo, de verdad, lo que quieras, te invito al almuerzo, pero mira, ayúdame, de verdad, mira. Eso también puede hacer manipulación. Entonces tenemos que considerar, esto puede hacer también una reseña cuando estamos entrevistando.
la mire, de verdad me interesa mucho la plaza, no sabe la necesidad que tengo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos puede alertar y nos puede evitar algún tipo de conflicto. Ok, rasgos de sumisión. Taparse la boca o parcialmente la cara, o sea, así o así cuando ven al jefe. Por ejemplo, cuando el jefe va caminando y rápido se cubren, ¿no? O rápido se tapan así. O sea, puede ser un rasgo de sumisión. Imitar el tono de voz o estado de ánimo del comunicador o del comunicante. O sea, estar así como, por ejemplo, bueno, para hoy necesito 3 ventas. Sí, para hoy va a tener sus 3 ventas. Ok, eso es sumisión. Contacto visual escaso puede hacer sumisión. Sonrisa nerviosa, asentir constantemente. O sea, sí, sí, está bien. Ah, perfecto, sí, sí, así va a ser. Ok, sí, sí, así va a ser. Sí, de verdad, así lo va a tener a la hora que me lo está pidiendo. De hecho, voy a procurar hacerlo antes. Ok, eso es sumisión. Y autoconfianza puede ser una postura erguida pero relajada, contacto visual directo pero con pequeñas retiradas, o sea, mantener un contacto visual y de repente voltear el gesto o ver hacia otro costado y luego mantener nuevamente la vista, gestos calmados, disposición de brazos y piernas, o sea, no cruzarse de brazos, mantener siempre una postura cómoda, mantener piernas quietas, distancia apropiada entre 50 y 70 centímetros aproximadamente entre una persona y otra, poder hablar de forma abierta, poder comunicar con todos los aspectos. Esto nos va a dar también indicios de el estado emocional de las personas y esto nos va a ayudar también a prevenir algún tipo de situación o nos va a ayudar a seleccionar con más confianza a una persona idónea. Bien. Evaluar a los candidatos y contratar al candidato. Luego que ya hicimos la entrevista, evaluamos lo que observamos. Obviamente vamos a tener un checklist o una predisposición de lo que estamos esperando y en base a eso que ya tenemos prescrito, podemos generar esa evaluación del candidato y obviamente poder tomar la decisión de a quién contratamos. Esto ya es como una parte final y aparte de eso pues ya es como ir cerrando ya con todas las disposiciones lo que es el proceso de reclutamiento. ¿Sí? Obviamente en el camino ya seleccionada la persona vamos a encontrar más de algo, pero ya nos percatamos de que ya van a ser detalles los que se pueden mejorar en el camino, ¿no? Ya no vamos a tener tantas banderas rojas, como bien lo decimos, o esas red flag que a veces nos limitan laboralmente hablando, y ya vamos a tener mayor control de esta candidatura, ¿no? Ya van a ser detalles los que tal vez se nos van a pasar, pero van a ser detalles controlables, ¿sí? Ok. Luego tenemos el test de personalidad. Obviamente tenemos extrovertido, introvertido y podemos dimensionar por lo que es racional, sentimental y podemos denotar si es una persona dominante que está dentro del extrovertido y racional, si es influenciador, si está dentro del extrovertido y el sentimental, si es una persona racional que está dentro de lo racional y lo introvertido, es una persona serena, calmada, tranquila, y si está entre lo introvertido y lo sentimental, es una persona que cumple, ¿sí? Porque está comprometido con ello. A esto pueden sacarle una captura. Esto es más que nada como parte de los aspectos que ustedes pueden considerar al momento de evaluar la entrevista. Pueden someterlos a este test de personalidad DISC, que puede serles de mucha funcionalidad.
Y también, bueno, no sé si me avisan cuando le tomen la captura para poder pasar. Esto ya les va a dar un margen de saber cómo funciona la persona. Ok. Y luego tenemos también las pruebas de conocimiento. Esto pues no voy a adentrarme porque cada institución tiene sus propias pruebas, tiene sus propios test. Y obviamente pues no quiero adentrarme porque aquí ya estos parámetros los tiene cada institución plasmadas como parte de su régimen de evaluación de personal, pero también pueden sacarle una captura de pantalla a estos 10 consejos y pueden ver si se está aplicando o no en sus instituciones y pueden también implementarlo como tal, ¿sí? Pueden mejorarlo o pueden hacerle algunos cambios, que también es muy puntual. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda con esto? No sé si hay algunos aspectos que no hayan quedado muy claros para poder responderles algunas preguntas. Ok, y ya con esto pues vamos terminando lo que es esta masterclass en reclutamiento y análisis de la persona. Espero pues haya cumplido con las expectativas. Como les dije, fue un aspecto muy básico, centrado más en temas de análisis que podemos observar dentro de todo ese proceso de reclutamiento, que a veces dejamos pasar por alto, no lo consideramos como fundamental, pero nos puede librar de muchos aspectos, como se los dije, ya sea en el, perdón, ya sea en el tiempo de reclutamiento, el time to hire, o ya sea también en aspectos a considerar. Así que si no tienen alguna pregunta o alguna consulta de mi parte es todo. Y nada más agradecer que me hayan acompañado en esta masterclass. Pueden abrir sus micrófonos si tienen algún comentario. A la orden, gusto en saludarles, doctora Lucy, Margarita, qué gusto tenerte por acá, Ligia, también es un placer tenerlas por acá. Un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos en la próxima de las clases que vamos a tener en este mes. Saludos cordiales, un abrazo. Chao.